Capítulo 23, perdón, cuando Jesús resucita a Lázaro. Pero no vamos a estudiar el milagro de la resurrección de Lázaro. Quiero que en esta hora hablemos de un tema difícil en este tiempo, porque muchas familias, no necesariamente en el micro, sino en lo macro, en lo largo, en lo grande, han sufrido pérdida de seres queridos. Quiero que hablemos de la muerte. A veces como cristianos, o como humanos, mejor dicho, le tenemos miedo a esa muerte, a esa palabra, la muerte. Y decimos, ay, no hables de eso. No estés invocando eso. Cuando hablamos con otra persona, le decimos, si hablamos de la muerte, ay, primero Dios que nunca le pase a usted, que va a creer que nunca le va a pasar. Todos vamos a morir. No importa que sea un niño recién nacidito con toda una vida por delante, no importa que sea un jovencito, atleta, fuerte, con su salud al 100, todos vamos a morir. El día de ayer estaba viendo por la noche un artículo que me gustó mucho. Se titulaba así: 40 celebridades que ni las mejores cirugías plásticas pueden ayudarles. Y empecé a ver. Había una mujer preciosa en aquel tiempo, cuando yo estaba muchachito, Pamela Anderson, Guardianes de la Bahía, aquella mujer exuberante, buen cuerpo, la cara bien bonita, parecía Barbie, lo que usted quiera. Véala hoy, hermano. No vea tu hoy parece la abuelita de las Barbies. Todo, juventud, belleza, fuerza, agilidad, inteligencia, todo se va terminando. Cada tic-tac del corazón es un cronómetro, un segundo menos. Cada latido, cada segundo estamos en contra del reloj. Cuando hablamos de la muerte, a veces nosotros tenemos ese tabú, no hables de eso. ¿Por qué no? Si el cristianismo se trata de eso. Para mí el vivir es Cristo, el morir, ganancia. Ay, no, pastor, que se saque la lotería otro. Yo todavía no, yo me espero, todavía no quiero jugarla. Algo con lo que siempre comienzo cuando hablamos acerca de la muerte es con esta frase que yo quiero, en la medida de lo posible, que usted se la grabe en el corazón. Nacimos para ser eternos. Nacimos para ser eternos. Desde el momento en que el espermatozoide de su papá y el óvulo de su mamá se juntaron, empezó vida ahí. Y desde ese momento, ese ser, esa persona, esa alma que el Señor ha puesto adentro de ese óvulo que se está empezando a gestar, que va a empezar a crecer, a hacerse cigoto, que va a hacerse feto, que va a nacer una criatura, que va a nacer un niño. Desde ese momento que hay vida, desde ese momento que hay alma, desde ese momento Dios ha puesto eternidad. Y desde ese momento, nunca la persona va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque nacimos para ser eternos. La muerte, querido hermano, es una realidad. Lo decía hace un momento y créame, no lo hago. Hemos venido, el domingo antes de faltar, el domingo antepasado, yo comencé a hablar acerca de la serie y ese era mi propósito, estar estudiando los milagros de Jesús, el Jesús sobrenatural que tenemos. Y yo tenía justamente ahora la multiplicación de los peces y de los panes. Pero aquella cosita desde ayer en la noche, hablemos de la muerte. Hablemos de la eternidad, y no por lo que acaba de pasar en la congregación, sino porque es necesario que nosotros recordemos que el Jesús sobrenatural, milagroso, maravilloso, no es solamente el Jesús de los milagros en esta tierra, sino es el Jesús que vino a darnos vida y vida eterna. El Jesús sobrenatural que tenemos no es solo sobrenatural en esta tierra, sino que lo precioso, lo más grande, no fueron la multiplicación de los peces y los panes, no ha sido convertir el agua en vino, sino lo más precioso es traernos de muerte a vida, de condenación a vida eterna.
Ese es el Jesús sobrenatural que tenemos. Ese es el Jesús sobrenatural en el cual nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, en el cual nosotros nos levantamos, confiamos, adoramos, alabamos. ¿Por qué? Porque si fuera solamente de esta tierra, de esta vida, y aquí se acabó todo, hermano, la Escritura misma dice, y Pablo lo dice, si solo todo esto termina aquí, vámonos y vivamos otra vida. Porque si todo termina aquí, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Pero la realidad de la Escritura es que nacimos para ser eternos. Y la muerte es una realidad que todos vamos a afrontar. Hace años, algunos recordarán un programa radial, el hermano Pablo, que salía con mensajes bien bonitos de cartas, de testimonios que le llegaban, y él los asociaba con la Escritura, y un programa muy, pero muy precioso. Un mensaje a la conciencia, amén. Y recuerdo que una vez escuché que habían dicho, el hermano Pablo ha muerto. Y yo dije, wow, se murió el ancianito. Y un hombre mayor, desde que yo tengo uso consciente de razón, ya era un hombre mayor de años. Y él salía diciendo, inmediatamente que daban la noticia, él salía diciendo, usted ha escuchado una mentira tremenda. Yo todavía, cuando usted escuche este mensaje, probablemente esté vivo o probablemente haya partido a la presencia del Señor. Pero si ya partía a la presencia del Señor, decía él en su mensaje grabado, nunca he estado más vivo que ahora. Y ese fue el mensaje que él pidió, que el día que él verdaderamente dejara esta tierra, pusieran en la radio. El hermano Pablo ha muerto. Falso. Nunca ha estado más vivo que en este momento. Está en la presencia de su Dios. Está con su Salvador. Hermano, la muerte es una realidad. Ay, cambia eso, mi amor, porque ya está hablando de la muerte ese muchacho ahí en el internet. Mire, que cambie el mensaje, que apague el internet, que ponga una película, que ponga Netflix, no va a quitar la realidad que usted y yo algún día vamos a morir. Nos preparamos para vivir, pero no nos preparamos para morir muchas veces. Bueno, quitemos la palabra morir, vaya, porque a muchos nos da un poquito de escalofrío. Hablemos de la eternidad. Porque la muerte son segundos, pero la eternidad, desde que usted le deja de latir el corazón, desde que usted hay un paro cerebral, una muerte cerebral declarada, desde el momento que sus pulmones dejan de respirar. Si la muerte son un minuto. ¿Cuánto dura una persona sin respirar? ¿Cuánto dura una persona sin actividad cerebral? ¿En cuánto tiempo empieza a descomponerse el cuerpo? Son minutos, fracciones de minutos. Pero ahí inmediatamente entra la eternidad. La Escritura dice, para el cristiano, ausente en el cuerpo, entre paréntesis, muerto, petateado, presentes al Señor, vivos en Cristo. ¿Qué es ser petateado? Lo mismo, hermano, la tamaleada, vaya. Nosotros como padres, y por eso yo hacía énfasis en el altar familiar, queremos preparar a nuestros hijos para que vayan a la escuela, para que vayan a la high school, para que vayan a la universidad. Otros queremos preparar a los hijos para que aprendan a trabajar, a defenderse en la vida, a las muchachitas para que aprendan a cocinar, incluso a los muchachos para que no vayan a sufrir de hambre, porque imagínate te casas con una que no pueda cocinar. Queremos que los muchachos se preparen, que nuestros hijos se preparen para la vida, que aprendan a manejar, que manejen responsable. Otros son padres mucho más visionarios y los quieren preparar hasta para el matrimonio. Quieren preparar y empiezan a orar desde que los niños están pequeños por su futura esposa, por su futuro esposo. Y está bien. Pero ¿cuántos padres se preocupan por la eternidad de sus hijos? ¿Cuántos padres invierten en la eternidad de sus hijos? Porque los enseñamos y los preparamos para que estudien, para que trabajen, para que cocinen, para que se defiendan, para que manejen, para que se puedan casar, que tengan un buen matrimonio, para que administren bien sus finanzas. ¿Y la eternidad? La muerte es un viaje sin regreso, hermano. La muerte es un viaje sin regreso. Y el boleto todo lo tenemos pagado. Quiera perderlo, no, todo lo tenemos pagado. Es un viaje de una sola ida. Y ahí es algo muy bonito que el día jueves lo platicaba la hermana Reina, lo ponía ahí en comentario. El legado que los padres dejan a los hijos. Solo imagínate, y hablemos un poquito, porque a veces no nos gusta pensar en eso, pero tenemos que hacerlo.
como padre de familia, qué legado. El día que tú estés ya partido de aquí de esta tierra, ¿qué legado le dejaste a tus hijos? ¿Problemas? ¿Deudas? ¿Malos recuerdos? Ay, pastor, pero es que lo que yo he hecho, yo me lo gasto y allá ellos que trabajen. Fíjese que dice Proverbios 13:22. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. La versión en lenguaje sencillo dice así: el hombre honrado o el hombre de bien deja herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores están reservadas para los justos. ¿Y yo por qué les voy a dejar algo a esto? Si esto no les ha costado nada. El hombre de bien deja herencia a sus nietos y la riqueza de los pecadores está reservada para los justos. Enséñeles a trabajar, perfecto. Enséñeles a administrar lo que usted les deja, perfecto. Todo, imagínate, todo lo que tú puedes hacer, que le voy a dejar una casa, un terrenito, un negocio y el trabajo de toda una vida, puede tirarse a la basura en un añito, un par de meses, si usted no les enseña a administrar. En días. Si usted no les enseña a ser sabios, si usted no les enseña el temor del Señor. Hablemos un poquito del legado que usted va a dejar. Para comenzar, no nos metamos directamente ya a las cosas tan espirituales. Pensemos en el legado. Enséñeles a trabajar. Enséñeles a administrar, enséñeles a ser buenos administradores de lo que Dios le ha dado a usted y de la herencia que Dios les va a permitir a través de usted. Ay, pastor, ¿y yo cómo le voy a dejar algo a mis hijos si no tengo ni para mí? Mire, hermano, el problema muchas veces no es lo poco que nosotros tenemos, el problema es lo mal que lo administramos. Y no me deje mentir en esto. La mayor parte de nosotros venimos de países donde ahí hemos visto milagros. Pastor, ¿cómo? Madres solteras que andan vendiendo dulces y andan vendiendo bolsitas de agua ahí en los colectivos y así sacan adelante 2, 3 hijos, les dan de comer todos los días, los visten, los mandan a estudiar, los sacan a la universidad y los muchachos se gradúan. Y no porque haya tenido un sueldo de diputado, la mujer, la mamá, sino porque administró lo poquito que tenía. La gracia de Dios, la misericordia, trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro. Y no me diga que no se puede. Sí se puede. ¿En qué fallamos? La pésima administración. ¿Y cómo nosotros? Mira, si vamos a hablar del legado, y vamos a ir primero a la parte material, que es muchas veces a lo que más nos enfocamos. ¿Cómo vamos a heredar si nosotros mismos no aprendemos a vivir? Yo sé que me estoy yendo mucho por el lado económico, pero vamos a ir despacito. Mira, si Cristo no viene todavía en los próximos años, si Cristo en su soberanía, póngale que decide el Señor, que todavía no vienen unos 30 años más, 20, 30 años, ¿están listos sus hijos para afrontar la vida? ¿Conocen a Dios? ¿Están enseñados a trabajar? ¿Están enseñados en administrar? Y no me diga, vuelvo y te digo, no me diga que no se puede. Si venimos de lugares donde hemos visto cómo mujercitas con trabajos informales, ganando el mínimo, sacan adelante a sus hijos siendo buenos administradores. Y el problema es que muchos de nosotros, mientras más ganamos, peor administramos. Mientras más nos entra, más nos endeudamos. No tenemos sabiduría para administrar lo que el Señor nos ha dado. El hombre de bien deja herencia, deja legado a los hijos de sus hijos. Proverbios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El hombre de bien, el hombre honrado, deja herencia a los hijos de los hijos. Ay, pastor, pero supongamos y quitemos a un ladito la parte material. Vámonos al legado espiritual, que es de lo que hablábamos un poquito el día jueves, que la hermana lo mencionaba ahí. Como legado espiritual, si el día de hoy partieras de esta tierra, si el día de hoy tuviéramos que ya
pues despedirte, ¿cuál fuera el legado espiritual que le dejas a tu familia, a tus hijos? ¿Te recordarían como el abuelito cristiano? ¿Te recordarían como la madre que oraba? ¿Te recordarían como el padre que daba consejos sabios? ¿Se preguntarían alguna vez tus hijos cuando estén teniendo algún problema en sus propias vidas, en sus matrimonios? ¿Qué haría mi papá? ¿Qué me diría mi mamá? ¿Qué harían en este caso? Cuando tengan problemas con sus propios hijos, ¿se preguntarían tus hijos qué hubiera hecho mi mamá o qué hizo mi mamá conmigo? ¿Por qué? Porque conmigo le funcionó. Esa mujercita que estaba angustiada y lo que hacía era oraba. Ese padre que lo que hacía era entregarme en las manos del Señor. ¿Será que todo ese legado que los padres estamos supuestos a dejarle a los hijos, será que va a ser mella, que va a ser marca en el corazón y en la mente de los muchachos? Para que el día de mañana, porque un día no vamos a estar. Un día no vamos a estar. No siempre va a estar usted para cuidarlos, para aconsejarlos. Y el mejor legado que le puede dejar es a Cristo en su corazón, el temor del Señor en ellos. Se recordarán cuántas veces sus hijos lo vieron a usted como padre orando de rodillas por ellos. Harán lo mismo sus hijos, tomarán ese legado que vieron en su casa, que vieron y sintieron en sus propias vidas, tomarán ese legado y lo repetirán con sus hijos, si Dios les permite vida. Y cuando ellos tengan un hijo rebelde igualito que como usted lo fue, se convertirá usted en el mismo padre, o en la misma madre, o en la misma abuelita que se humillaba delante de la presencia de Dios orando por esa criatura de día y de noche y diciendo, bueno, a mi abuelito, a mi papá o a mi mamá le funcionó, porque hasta aquí estoy, hasta aquí el Señor me guardó. ¿Y qué voy a hacer yo? El legado de mi padre, lo que yo vi, lo voy a repetir. O se nos va a recordar por alguien que nos llevaba a la iglesia de vez en cuando. Se nos va a recordar por alguien que, muchachito, ya te dije, ahí te va a ir mal. Como decían en mi país, solo echándole el saco de sal a los hijos. Se te va a recordar nada más por los regaños. Se te va a recordar solamente porque fuiste estricto, porque fuiste enojado, porque le dijiste tu par de cosas, porque los echaste de la casa, ¿por qué se te va a recordar? ¿Cuál es el legado espiritual que estás sembrando? Porque un día no vas a estar. Porque un día no vamos a estar. Dejarás un legado espiritual donde los hijos puedan decir, no, si es que mi mamá nunca se rindió conmigo. Hasta el último día, sus oraciones, siempre dándome consejo. Y yo le decía, mamá, ya no hablemos de eso. Siempre que podía, hijo, busque de Dios. Hijo, estoy orando por usted. Hijo, ya va a ver, la vida es más fácil. Usted tómese, el Señor le está buscando. Ay, mamá, no hablemos de eso. Ok, pues hijo. ¿Será usted recordado por ese legado espiritual de oración, de búsqueda del Señor, de una mujer que oraba, de un hombre que aconsejaba con el temor del Señor? Recuerde que el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. El mejor legado que usted le puede dejar a sus hijos, la sabiduría. ¿Qué pidió Salomón? No pidió riqueza, no pidió poder, no pidió a sus enemigos en bandeja de plata, pidió sabiduría. Y la mejor sabiduría, el principio de la sabiduría, el inicio, las bases, el fundamento, es el temor al Señor. ¿Quiere hablar de legados? Dígame cuántos problemas, cuántos líos, cuántas lágrimas no nos hubiéramos ahorrado usted y yo en nuestra vida si hubiéramos tenido un legado del temor al Señor en nuestros corazones. Pero como pensamos que siempre vamos a estar ahí para meter la mano por nuestros hijos, para sacarlos adelante, para darles unos 200, 500 dólares, para estar ahí y ver cómo solucionamos, no, señores. El mejor legado que usted le puede dejar es que su hijo, su hija sea un mejor cristiano de lo que usted es. El problema es que somos cristianos medio, dicen en mi país, entre camagüey y elote, que no se sabe ni qué es. Con una pata adentro y otra pata afuera. ¿Y qué esperamos de nuestros hijos? Que tengan un legado espiritual fuerte, firme, y que el día de mañana estén delante de la presencia del Señor recibiendo galardones. Hermano, deje un legado, deje una herencia, comience, siembre, empiece a sembrar ya.
Era para antier, pero comencemos ya, no lo dejes para mañana. Decíamos algo el jueves que créame, me marca y quiero que se lo quede usted. Nunca se sienta satisfecho solamente con llevar a sus hijos a la iglesia. Nunca se sienta satisfecho solamente con tener en su conciencia tranquila de que cuando eran pequeños usted los llevaba o usted les decía, lee la Biblia. Siéntase satisfecho el día que usted vea en sus hijos un fervor y un amor más grande que el suyo propio por el Señor. De ellos es el Señor. Entonces usted puede decir, Señor, gracias, porque he logrado mi objetivo. Y ni aún así, usted sigue impulsando. Decíamos el jueves, la primera generación muchas veces son buenos cristianos, ven las maravillas de Dios, ven cómo el Señor les abrió camino en el desierto, cómo los cuidó, cómo los guardó, cómo los sacó de Egipto, cómo los libertó, vio sus maravillas. La segunda generación, cuando fallamos en el legado, no conocen a Jehová. Y les va a saber cómo, como en el libro de Jueces, de la patada. De la patada. ¿Quién falló? Los padres. ¿Qué falló? El legado. No se sienta satisfecho con decir, si ellos ya saben. No, si estos también sabían en el libro de Josué, al final de Josué, principio del libro de Jueces. Dicen, no, y todo mientras Josué vivió, mientras los ancianos vivieron, mientras toda la generación que vieron las maravillas de Jehová, el pueblo sirvió a Jehová. Pero una vez se murió el último, se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Y una generación que le tocó palo tras palo, tras palo, tras palo, hasta que entendieran. ¿Cuántas lágrimas, cuántos líos, cuántos dolores del corazón se ahorra cuando hay un legado que se deja? Un legado del temor al Señor. Muchos de nosotros pensamos en la muerte así de vez en cuando. Y compramos seguros. En lo personal se lo comento, usted me puede decir, ay pastor, usted no tiene ni los 40. Yo ya compré mi seguro, usted. ¿Por qué? Yo estoy consciente que yo algún día no voy a estar. Yo estoy consciente de eso. ¿Por qué? Porque leo la Biblia y porque me veo en el espejo todos los días cada vez más canas. Dejamos testamentos algunos y créame, como abogado se lo digo, si usted tiene algunas cositas, si tiene más de un hijo, deje testamento, deje las cosas en regla. Ay, que se arreglen ellos, se van a matar. Deje todo arreglado. Porque un día no va a estar usted. Un día sus palabras van a quedar en el... Pero es que a mí me dijo, yo no me acuerdo de eso. Deje las cosas en regla. Mira cómo el Señor a uno de los reyes de Israel le mandó a decir por medio de un profeta, arregla tu casa porque vas a morir. Le digo, hace tu testamento, deja tus cosas en regla, habla con tu mujer si estás ahí medio empleitado, arregla las cosas con tu familia. Si en algo has ofendido a alguien, ponete a cuentas, papito, porque ya vas a partir. A la mayor parte de nosotros el Señor no nos va a mandar un profeta para que nos diga, tenés tanto tiempo, pero sí nos deja su palabra para recordarnos que todos vamos para ahí y que tenemos que arreglar las cosas. Hablamos con nuestros hijos o con nuestras parejas, mira, yo quiero que me lleven de regreso a mi país, que ya me sepulten a la par del nicho de mi mamá, o a mí me queman y me esparcen, o miren hijos, no se vayan a pelear, quiero que siempre estén unidos. Y hablamos de ese tipo de cosas, pero no hablamos acerca de lo que hay después de la muerte. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después de esos minutitos que puede durar la muerte? ¿Por qué no hablamos de la eternidad? ¿Por qué no nos preparamos para la eternidad? Porque vuelvo y te digo, la muerte, lo máximo, 5 minutos por ser exagerado. La eternidad es para siempre. Y nosotros pensamos y compramos y nos preparamos, no, para cuando yo me muera, que estos muchachitos queden por lo menos ahí para que aguanten un par de meses o para que se compren, aunque sea que den el down payment para una casita, que no anden rebotando, lo que sea. ¿Y qué pasa con la eternidad? ¿Y qué pasa cuando ellos vayan a partir de este mundo también? ¿Cuál es el verdadero peso de herencia, de legado que se le va a dejar? Los faraones se encerraban en las grandes pirámides cuando morían. Y se encerraban con oro, con dinero, con cosas, con joyas, para prepararse para la muerte en la creencia de ellos.
Y eso para ellos es lo que ellos iban a llevar al más allá, con lo que iban a poder comprar, con lo que iban a poder ser poderosos allá también. Se lo traduzco en forma de cristianismo. ¿Qué hemos sembrado nosotros en el reino de los cielos? Y no estoy hablando de ofrendas. Estoy hablando de qué hemos hecho por el reino de Dios a lo largo de todos los años que tenemos de convertidos y antes de que partamos de este mundo. ¿A cuántas personas les hemos compartido el evangelio? ¿Sabe que si tuviera que decirlo de esta forma, los cristianos, todos, no los pastores, todos los cristianos, somos vendedores de seguros? Seguros para la eternidad. Eso somos. ¿Por qué? A nosotros se nos ha dado la llave del reino de los cielos. Y nosotros somos los responsables de ir, predicar el evangelio. Somos los responsables de expandir las buenas nuevas de salvación. Somos los responsables de llevar el mensaje de salvación de Dios para los perdidos. Somos los instrumentos que Dios utiliza para salvar a los pecadores. Pecadores que van desde sus mismos hijos, pecadores que van desde sus compañeros de trabajo, pecadores que escuchan mensajes de televisión, de internet, de radio, por televisiones, pecadores que están lejos o que sintonizan por el internet, por lo que sea. Si no, de ahí venimos nosotros. Alguien nos habló. ¿Y qué somos ahora? Santos, pecadores arrepentidos, con vías en el proceso de santificación y la garantía que el Señor nos va a santificar. ¿Cuándo? En la eternidad, cuando nos despidamos de este cuerpo de muerte. Nosotros somos gente que andamos la póliza del reino de los cielos, la llave del reino de los cielos para las personas que lo necesitan. Lo que pasa es que somos pésimos vendedores. Usted ve que a alguien le está ahí ya fallando el motor, el carburador, que anda arrastrando las llantas ahí, que anda ahí, que ya necesita cambio de aceite de las bujías y todo, y usted lo manda a tomarse pastillas. Mire, estas pastillas son buenas, tómeselas. Y mire, por ahí sale un programa en la radio, en la 1010, el Rico Pérez, esas vitaminas son buenas, pruébelas. Y la eternidad, teniendo el mejor seguro, teniendo la mejor garantía, sabiendo que esa persona, por más pastillas que se mete, inyecciones, que se estire el rostro, que se esté en consulta, control, lo que usted quiera, por más dinero, como los artistas que le mencionaba, se van a morir y van a tener que enfrentar la eternidad. ¿Qué se ha sembrado para la eternidad? ¿Qué hemos hecho nosotros, conocedores del evangelio, salvos por gracia, pecadores arrepentidos, de los cuales Dios tuvo misericordia de nosotros, nos llamó y por su gracia todavía vemos ahí con una patita ahí medio cascabeleando, pero ahí vamos todavía para adelante? ¿Qué hemos sembrado nosotros? O simplemente, bueno, yo ya soy salvo, yo ya soy cristiano. ¿Qué está sembrando? Porque la Escritura nos habla de galardones eternos, nos habla de coronas en los cielos, nos habla de posiciones en los cielos. ¿Te estás preparando como los faraones se preparaban, con dinero, con riqueza, en una pirámide? ¿Te estás preparando para el reino de los cielos, habiendo trabajado por el Señor, habiéndote purificado, habiéndote santificado, habiéndole entregado una vida al Señor dedicada a Él, como administrador responsable de los bienes del Señor? ¿Te has preparado tú para la eternidad? ¿Qué es lo que estamos sembrando ahí en los cielos? ¿Cuántas personas hemos servido nosotros en esta tierra? En el juicio de las naciones, el Señor Jesús se sentará en el trono. Y dice la Escritura que Él separará a las ovejas de los cabritos, a los benditos del Padre y a los malditos. Y a los benditos les dirá, vengan para acá, porque cuando yo estuve desnudo, ustedes me vistieron. Porque cuando yo tuve hambre, ustedes me alimentaron. Porque cuando yo estuve preso, ustedes me visitaron. Porque cuando yo estuve enfermo, ustedes estaban ahí. Y dirán los justos, ¿cuándo hicimos eso por ti? Y el Señor les responderá, cuando lo hicieron por uno de los míos, por uno de mis pequeños, por mí lo hicieron. ¿Qué hemos sembrado? ¿Qué hemos hecho? Estamos preparándonos para la eternidad, porque aquí podemos dejar herencia para los hijos, legado económico. Yo les enseñé a trabajar, pastor, yo les di un título y que ese sea su machete, los llevé al college, sacaron ahí un técnico, les enseñé el negocio, ellos se pueden valer por sí mismos, estoy orando por ellos, los llevé a la iglesia. Sí, pero ¿y tú? ¿Cuál es tu expectativa de los frutos allá en los cielos? Y no porque lo que hagamos en esta tierra lo hagamos esperando recibir allá en los cielos. No, lo hacemos porque es nuestro trabajo hacerlo. Pero te estás preparando.
¿Te estás preparando? Porque mira, yo tenía una hermana por ahí que me decía, pastor, yo sé en quién he creído. Yo sé que el Señor es poderoso para guardar mi depósito. Yo sé que voy con el Señor, pero no quiero irme. Yo tengo mis motivos. Tengo 2 criaturas. Tengo 2 niños que están pequeños. Y le decía, hermana, pero Dios es suficiente. Mire, a veces nosotros se nos olvidan cosas básicas. Básicas. 1, la vida solo Dios lo da y Dios la quita. 2, Dios es sabio en todos sus caminos. 3, Dios sabe lo que está haciendo. 4, Dios es soberano y no hay quien le cambie la opinión. ¿Por qué lo menciono? Hermano, si Dios, que es sabio, Dios que te ama, Dios que tiene conocimiento del futuro, del porvenir, lo conoce todo perfectamente, si Él decide llevarte, ay, que yo tengo 2 niños, ¿acaso Dios no es suficiente para ellos? ¿Qué tienes que hacer? Obvio, yo sé que nadie se quiere ir, yo sé que pues usted quiere ver a sus hijos que salgan adelante, verlos crecidos. Pero ¿qué tiene que hacer desde el primer momento? Redime el tiempo, aproveche el tiempo, siembren ellos, siembren ellos, siembren ellos, siembren ellos. ¿El qué, pastor? La palabra del Señor, el temor del Señor. Siembren ellos. ¿Por qué? Dios será suficiente como lo fue con usted. Dios será suficiente. Porque si Dios es sabio, si Dios sabe lo que está haciendo, si la vida nadie la quita sino solamente Él, y Él decide llevárselo, Dios sabe cómo cuidará de sus hijos. Pero ¿qué tenía que haber hecho usted también? Aproveche el tiempo con ellos. Mañana, pastor, hoy. Aproveche el tiempo. Siembre, siembre, siembre. Mira, otra cosa con respecto a la muerte o a la eternidad. Decíamos que es un viaje sin regreso. Muchos nos preparamos para el viaje, como te digo, que un seguro de vida, que el testamento, que todo. Pero es como cuando algunos viajaban de El Salvador para Estados Unidos y pues tenían todo, y hacían todo se preparaban allá. El queso, el pollo campero, los tamales, los chicharrones, ya tenían todas sus maletas hechas, ya estaban preparados porque venían para Estados Unidos. Pero ya preparó las cosas al lugar donde usted va, a su destino. Ya llamó a los parientes, llego a tal hora, en tal aeropuerto, voy a salir por tal puerta, por tal gate. Ya llegó, ya se preparó usted para saber que cuando usted llegue a Estados Unidos va a encontrarse con un güero de estos y le van a hablar solamente en inglés, le van a preguntar que a qué dirección viene. No sé, yo aquí a San Francisco vengo, lo van a regresar. Ya sabe usted la dirección, el número de teléfono de la persona donde usted viene, ya arregló todo eso, ya le dijo a qué hora va a llegar, que vaya, mire, lleve un carro grande porque si trae uno de esos chiquitos no vamos a caber. Ya preparó todo. De la misma forma, a veces se nos olvida a nosotros hacer esos arreglos para la eternidad. Y aquí, pastor, yo sé que por la misericordia de Dios, Dios ha tenido misericordia de mí, he nacido de nuevo, yo sé que voy para la presencia del Señor, pero ¿y el cielo qué? Vuelvo y te digo, los galardones, lo que hemos sembrado, no se dé por vencido, lucha hasta el último día. La Escritura, Pablo, dice que nuestra vida, nuestro caminar en esta vida es como el atleta, va corriendo, va corriendo, va corriendo, tropieza, levántese y siga. Está cansado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy para atrás, que el Señor lo despierte y vaya para adelante de vuelta, que para atrás ni para agarrar impulso, decía aquella. Recuerde que estamos corriendo por un galardón. La salvación ya está ganada en Cristo Jesús por la fe. Pero vamos persiguiendo también galardones eternos con lo que hacemos en esta tierra, con las buenas obras que dice la Escritura, que el Señor ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo para que las hagamos. Y cuando las hacemos, hay galardón en los cielos. La muerte, para que se le vaya quitando el miedo. La muerte es un enemigo vencido. A veces nosotros nos peleamos con Dios. Tenemos a la abuelita de 90 años. Señor, quítale la diabetes, sánala, Señor, y levántale y dale fuerzas como el búfalo. Y la pobre señora, respirando como búfalo, pero porque ya le cuesta. Y nos peleamos con Dios, Señor, dale unos 20 años más de vida. Hermano,
La muerte es un enemigo vencido. Y la Escritura dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y olvides la muerte en victoria. Nosotros los creyentes, los que estamos en Cristo, hemos vencido la muerte. La muerte a nosotros, dejo de darnos miedo, debería de darnos, no puedo decir gozo, risa. ¿Por qué? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo sé que humanamente es un poquito difícil digerirlo, pero nunca lo va a digerir si no le empieza a masticar. Ay, no, uy, eso no. Mastíquelo. ¿Por qué? Porque de todas formas se lo van a zampar en la boca de un solo cucharazo cuando le toque. La muerte es un enemigo vencido, piérdale el miedo. Nos peleamos con Dios para que, a veces, y el día de ayer, bien bonito, estuve platicando con la hermana Vero, y me decía: ay, pastor, a mí me ha tocado orar por miembros de mi familia, que yo ya le he dicho: Señor, llévatelos porque están sufriendo mucho. ¿Y sabe qué, pastor? El Señor se los ha llevado. Así que si usted quiere oración, pues yo le doy el teléfono de la hermana para que ore por usted. Parece que tiene buena mano. Porque han entendido que un abuelito, que una persona, que una mamá, que un papá que está sufriendo en esta tierra, que está sufriendo en esta vida, ya está listo, ya está con el boleto comprado, ha corrido la buena batalla de la fe, tiene esas convicciones, esas promesas del Señor en su corazón. Ya está lista, ya está listo. Ya no es de estar reteniendo a las personas con oraciones, sino que: Padre, en tus manos están. Padre, ya, si es tu voluntad, solo te pedimos que nos ayudes pues con el dolorcito que se siente. Pero ya están listos. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente no mueren. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No se murió. Como dijo el hermano Pablo, nunca van a estar más vivos. Nunca van a tener tanto gozo, tanta salud, tanta energía, tanta fortaleza, tanta vitalidad como cuando estemos delante de la presencia del Señor. Y esa abuelita que ya apenas caminar, que las mantienen a puros químicos, que pastilla para el corazón, que para que le baje el azúcar, para que él pueda orinar, que pueda ir al baño, que para que pueda digerir la comida, que para que... No, eso no. No le estoy diciendo tampoco que los esté ya, abuelita, ¿y cuándo pues? Pero sí que pensemos en eternidad. Y esos ancianitos que usted dice que ama y que nunca les ha compartido el evangelio y que no saben para dónde van, pensemos en eternidad. Ay, le voy a mandar de aquí unas pastillas que son bien buenas, son del Costco. Ahí se las voy a mandar, tía, para que dure un par de años más. Y la eternidad. Y la eternidad. Ya la está preparando para eso, porque por pastillas, inyección, lo que quiera, va a partir. Y usted es la persona que Dios ha puesto a la par de esa persona, de esa abuelita, de ese tío, de esa tía, para que usted le lleve el seguro de vida. El seguro de eternidad, no de vida, de eternidad. Mire, hermano, la importancia de estar seguros en quién estamos. Si estamos en Cristo. Y le voy a decir algo. A veces nosotros pensamos que, y es bien curioso porque a veces hasta en lenguaje cristiano estamos todos revesados. Porque cuando alguien está enfermo, está bien débil o algo, o tenemos una enfermedad tremenda, una operación, decimos: ay, estamos orándole al Señor para que no se lo lleve. Y si se muere, el diablo se lo llevó. Solo que al infierno entonces, hermano, pero solo el Señor da la vida. Y Satanás no puede hacer nada si no es porque Dios lo permite. Mucho menos la vida de uno de sus hijos. Y lo vemos perfectamente en el caso de Job. Permíteme que le toque sus bienes. Luz verde, Satanás, dale, tocarle los bienes, pero no lo toques a él. No lo tocó a él. Sube de regreso Satanás con la cola entre las patas y le dice a Dios: ¿qué te pareció, Job? No, pero ¿por qué no lo has tocado a él? Déjame que le toque el cuerpo a él, vas a ver. Luz verde, tocar el cuerpo, pero luz roja, no le toques la vida. Está bien, y le tocó el cuerpo. Pero la vida no puede. ¿Por qué? Mientras Dios no lo permita. Y sabe que la muerte para nosotros los cristianos, léalo, búsquelo, Salmo 116:15.
La muerte, créame que cuando uno de los hijos de Dios muere, créame que Dios no se pone triste. Créame que no hay duelo en los cielos. Créame que ahí los ángeles no están llorando y vestidos de negros. Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Un hijo más regresó a casa. Estimada, de gran estima, dice otra traducción, de gran valor es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Vaya cosa. O sea que de gran valor o de gran estima no es la sanidad aquí, sino la muerte de sus santos. ¿Por qué? Un hijo regresó a casa. ¿Por qué? Mire, cuando nosotros estemos allá, vamos a entender que tanto que nos aferramos aquí, tan dura que estaba la vida, pudiendo estar gozando ahí arriba con Él, descansando en Él, viendo su gloria, viendo su presencia, y uno después diciendo, ay, qué baboso, fui tanto que le pedí al Señor, Señor, otros 10 años, Señor, 5 más, Señor, aunque sea un añito más. Y cuando el Señor, bueno, dale, pues, seguí sufriendo, pero estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si es que verdaderamente los cristianos, si es que, mire, se lo voy a poner de esta forma. La muerte para el cristiano es como cuando usted va a esas oficinas de gobierno donde las puertas son giratorias. La muerte, póngale, solo es ese momentito en el cual usted da la vuelta, se mete ahí y ya sale al otro lado. Esa es la muerte. La puertita transitoria, usted solo le dice, nos vemos. Y ahí se va, pasa al otro lado. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si no es santo, no crea que que va a pasar ahí y le va a decir nos vemos de lejos, sino que de un solo le va a dar su jaloncito. No, si a vos te estaba esperando, venite para acá. Pero Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte son segundos, la eternidad es para siempre, la eternidad no tiene fin, la eternidad no tiene límite. ¿Sabe que incluso nosotros somos bien curiosos los humanos? Porque aquellos que compran su seguro por su muerte y compran estas cosas que salen mucho más barato cuando usted lo compra antes y no en el momento. Tengo mi abuelita, ella siempre dice, yo ya tengo mi rancho comprado ahí. Yo siempre pensé que se refería a la casa donde estaba viviendo. No, la donde voy a vivir ya después. Y somos bien curiosos porque muchos cuando piensan en este tipo de cosas y se preparan para morir, que escogen el color del ataúd, escogen la comida, si va a haber mariachis, si va a haber esto, los coritos. Mire, si la verdad que usted nunca va a ir al cementerio. Usted la única vez que va a ir al cementerio es cuando vaya a escoger el nicho y le vayan a enseñar ahí, aquí va a quedar. Esa va a ser la única vez. Su cuerpo, este cajoncito, va a ir a la tierra, pero su alma no. Su alma no. Su alma no va, usted no va a conocer. Fíjese que platicaba con mi mamá ayer, porque hablamos bastante de eso. Y me estaba contando que una de las esposas de uno de mis tíos dijo, ay no, yo quiero que a mí me incineren, porque a mí imagino aquella brotadera de gusanos ahí en la carne. Y nos pegamos nosotros, si no lo va a ver, no va a estar ahí. O sea, pensar en eso, ay, no va a estar ahí. No vas a ver los gusanos, no vas a ver el cajón, no vas a ver nada. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Nacimos para ser eternos. Ay, no, pastor, qué fue, imagínese, me llegó a despertar ahí adentro. No, no hay regreso. No hay regreso. La carroza fúnebre, el último adiós que lo llevan ahí en el pueblo a darle la vuelta al parque El Pueblo. No está la persona ahí. No está. Humanamente nosotros vemos el cuerpo, pero la esencia, la naturaleza, la vida, el aliento de vida ya no está. El alma ya no está. La Escritura es clara, pero bien clara, y nos da a nosotros la garantía de vida, de victoria, de resurrección. Pero no lo creemos. Y vuelvo y le digo, nosotros, y no me lo voy a sacar del contexto, pero nosotros somos vendedores del reino de los cielos. Dicen que los pastores somos vendedores de cielo falso, pero los cristianos somos vendedores, somos promotores
del reino de los cielos. Somos agentes de seguros de vida eterna. Me decía la hermana Berito ayer que platicábamos de un ex compañero de trabajo. Me decía, fíjese que su ex compañero de trabajo, hemos platicado y le he puesto mensajes y esto y lo otro. Y me dice, mire, yo no soy religioso, a mí no me gusta la religión. Y me quedo pensando, la muerte no es religión. Hasta ahorita, llevamos 40 y tantos minutos y no hemos hablado de religión. Hemos hablado de realidad y la muerte es una realidad. Hemos hablado de realidad y la eternidad es una realidad. Es que no estamos, nosotros somos los que envolvemos mal, vendemos mal, promovemos mal el mensaje que es tan claro. Si Jesús no vino a promover una religión, una denominación, una iglesia, un pastor, 4 paredes, Jesús vino a dar vida eterna a pecadores arrepentidos que creyeran en Él. Y eso es el llamado de la iglesia, no de ir promoviendo religión. El llamado de los cristianos no es andar invitando solamente, ay, que lo invito a mi iglesia, lo invito a mi iglesia, lo invito a mi iglesia. Mire, yo cometí un error hace poco. Yo llamé a una agencia de dealer para preguntar por un carro. Desde que llamé, no me han dado agua. Me han llamado, me han mandado mensajes de correo electrónico, no les contesto, me dejan buzón de voz, no les contesto, me mandan mensajes de texto. Le contesto al muchacho y le digo, mire, yo salgo de trabajar a las 9 de la noche para que no me llamaba, y me llama a las 9:05 de la noche usted. ¿Ya salió de trabajar, don Nelson? Esos saben lo que, esos son insistentes. Pero él no me está diciendo, véngase al dealer. Me está diciendo, mire, el carro, le he buscado ahí uno que está esto, así como usted lo quiere, y que no sé qué, y empieza y no se trata. No, pero no, ya les dije que no. Se trata que nosotros, teniendo lo mejor que una persona necesita verdaderamente, véngase al dealer, ahí va a hablar con el pastor, va a hablar. No, hombre, es insistente, sea como esta gente. Créame que la primera vez que voy a ver el seguro de vida, el propio, el personal, yo la pensaba y decía, todavía me falta, todavía aguanto, no voy a empezar a pagar todavía. Pero el vendedor de seguro fue tan, pero tan astuto que se me fue, mire, mientras más temprano comience, más poquito va a pagar. Y yo, ok, por ahí. Y empezó que esto y lo otro. Y fue insistente. Y decía, ¿tiene alguna duda? Mire, ven, hagamos números, venga. Usted va a pagar tanto en tantos años. Si Dios no permite, usted va a vivir unos 40 años más. Y pues Dios no permite, le pase algo. Y usted va a haber pagado tanto y la familia va a recibir tanto. Y, haciendo números, sí, verdad, me conviene. Pero esa gente tiene ese deseo, sabe, entre comillas, que lo que está vendiendo es algo, entre comillas, bueno para los dos lados. Pero nosotros que sabemos que es lo mejor que podemos darle a alguien, a ver qué día tiene tiempo y me acompaña al dealer. No se trata de ir al dealer, se trata de promoverle, se trata de mostrarle a la persona que la persona, sea quien sea, la edad que tenga, va a morir y va a tener que en algún momento encontrarse delante de su creador y dar cuentas. ¿Está listo o no está lista? ¿Tiene el seguro para la eternidad o no está listo? No, no lo tiene. ¿Va hacia la presencia del Señor o no? ¿Sabes para dónde vas? Y a veces nosotros nos vamos como creyentes, nos vamos a dos extremos bien distantes. Por eso yo siempre he sostenido que el Evangelio, la pureza del Evangelio está en medio, está en un balance. Algunos nos vamos, como salvo, siempre salvo. Y la verdad que muchos, quien piensa así, ni salvo es. Y otros que andan perdiendo la salvación por cada mala mirada, por cada mal pensamiento, y que nunca son salvos. Pasan el 99% de su vida no salvos. Cuando la salvación tenemos que entender que es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado, pero juntamente con la salvación va el temor del Señor, el deseo de no ofenderlo, el deseo de vivir para Él, el deseo de guardarnos para Él, el temor al pecado, de alejarnos lo más posible. O sea, es un balance. Ni entre una salvo siempre salvo, que vivo como me da la gana, ni entre aquel que cristiano que ha aceptado a Cristo, que es nacido de nuevo, que está perseverando, pero que pasa el 99% de su vida no salvo porque, es que hoy mentí. No es que hoy se me vino un mal pensamiento. No es que yo creo que hoy perdí la salvación y voy a hacer otra vez la oración. Es un balance.
Es ese punto intermedio entre saber que una vez que has sido adoptado a la familia de Dios, nunca más serás echado de la familia de Dios, pero también es saber y entender quién es tu Padre, la naturaleza del Padre y quién eres tú ahora en la nueva naturaleza del Padre. Pablo dice, no podemos seguir viviendo de la misma forma si verdaderamente hemos nacido juntamente con Cristo. ¿Qué nos podemos caer? ¿Qué podemos, como el hijo pródigo, llegar hasta lo más bajo, hasta lo más vil? Pero de ahí el Señor también restaura. Porque a los suyos no los va a perder. Vuelvo. ¿Estás consciente de que, llamémoslo de esta forma, no me gusta usar esa palabra, pero el mejor negocio, la mejor decisión, esa sería la palabra, la mejor decisión que puedes hacer en esta vida es comenzar hoy con tu seguro para la eternidad? Hoy, no mañana. Hoy. Fíjate que si tuviéramos que ponerlo de esta forma, Jesús, tener a Jesús en el corazón, tener el sello del Espíritu Santo, las arras. La Escritura dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo son las arras. La palabra arras es una garantía. La palabra arras era en los desposorios, el padre del novio le daba cierta cantidad de dinero al padre de la novia para garantizar que su hijo se había comprometido con la muchacha para casarse y que su hijo iba a regresar en cierto tiempo para tomarla por esposa. Y si el muchacho no regresaba, ellos se quedaban con las arras, con la garantía. Pero cuando el muchacho regresaba, el papá de la novia le daba el dinero, le daba las arras de vuelta al papá del hijo. Porque era una garantía, nada más se garantizaba que el negocio se iba a cumplir, que se iba a cumplir la promesa. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía que Cristo va a volver para nosotros. El Espíritu Santo es aquel que nos sella el pasaporte, digámoslo de esa forma, el pasaporte sellado que vamos para el cielo. Cristo es el boleto de entrada porque no hay otro camino, no hay verdad, sino solamente Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y nadie viene al Padre, nadie entra al cielo si no es a través de mí, si no tiene el pasaporte. ¿Cuál pasaporte? Jesús. ¿Cuál sello? El Espíritu Santo. No hay forma de entrar al cielo. Y ese es un pasaporte que no se puede falsificar por ninguna forma. No se puede. Prepárese. Si se muere hoy, ¿para dónde va? Yo no soy religioso. No tiene el pasaporte. Yo sí soy religioso y voy a la iglesia desde que tengo 5 años. ¿Y para dónde vas? No, yo voy a la iglesia. No, tampoco sabe, no tiene el pasaporte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre profetizamos, en tu nombre esto. Y yo les diré, no los conocí. ¿Por qué? No tienen el pasaporte. No puedo terminar un sermón hablando de la eternidad sin antes mencionar las posiciones de la Escritura con respecto a la eternidad, con respecto a la vida eterna. Hay una posición que se llama universalismo, que significa que hay religiones que creen que al final todos seremos salvados. No importa que usted haya sido una persona que ha hecho bien toda su vida, usted va a ser salvo. No importa que usted haya sido un asesino, violador o lo que sea, usted va a ser salvo. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, todos vamos a ser salvos. Eso se llama universalismo. Y hay ciertas religiones como la Nueva Era que promueven esto, que dicen, no, sí, todos los caminos llevan a Dios, todos vamos a estar en la luz, no, pero en la luz de las llamas algunos. Eso no existe de acuerdo a la Escritura. Otros hablan de que algunos se van a condenar y otros serán salvados, pero que incluso los condenados tienen una second chance, como por ejemplo la iglesia de Roma, que dice, bueno, yo se lo he dicho, yo era devoto de la Virgen del Carmen porque según la creencia de la iglesia tradicional, ella lo podía sacar del purgatorio, del infierno a uno, y dije, mejor la tengo de amiga por si me toca, pues, que me haga el favorcito ahí, que me saque ahí. Eso no existe de acuerdo a la Escritura. La iglesia de los santos de los últimos tiempos, entre comillas los mormones, que ellos hablan de bautizarse por un familiar muerto, el bautismo de bautizarse por un familiar muerto.
Eso no es bíblico. La Escritura dice que está dado al hombre nacer, morir una sola vez y después el juicio. Nada más. Nada más. Si no, ve al rico y Lázaro, que era donde yo quería comenzar ahora. Dice la Escritura que el rico que estaba en tormentos no podía pasar al otro lado. Ay, que hubiera podido pasar al otro lado, ¿cree que no se iba a saltar la barda? No se puede, no se puede. La eternidad se arregla en vida. La eternidad se arregla en vida. Tu destino eterno lo arreglas en vida, no una vez muerto. Una vez muerto, ni el que está en la presencia del Señor quiere saltar ni loco para el otro lado, y el que está saltando no puede llegar al otro lado. No se puede. Es en vida. Entonces, esa posición de que hay un segundo chance después de la muerte, de acuerdo a la Escritura, descartada. Otros dicen, son más prácticos, dicen ellos. Muerto el perro, acabada la rabia. Eso no existe. Nacimos para ser eternos. Dios puso eternidad en el hombre. Dios ha puesto ese sentimiento en el cual el hombre sabe que hay algo después de la muerte. Y si no, hablemos un poquito de las experiencias. Gente atea, gente que no conoce a Dios, gente que se reía de los cristianos, que ha experimentado, ha sido declarada clínicamente muerta, cerebralmente muerta, sin el corazón que el corazón deja de latir por determinado tiempo. Y esta gente que ha regresado del otro lado y ha visto tormentos, ha visto llamas, ha visto oscuridad, ha visto la luz, ha visto esto, vuelven a la vida y dicen ellos, muchos de ellos, yo solo le dije, si de verdad existes, ten misericordia de mí, dame una oportunidad más. Y aquí estoy. Gente atea, no cristianos fanáticos que estaban ahí con una indigestión grave y me muero. No. Gente declarada muerta, ateos, muchos de ellos sin temor del Señor, teniendo experiencias del más allá. Han regresado a la vida y han dicho, han contado sus experiencias, muchos de ellos se han convertido, otros no. Pero Dios ha puesto eternidad en el hombre. Dios abrió una ventana ahí en la Escritura, en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, para que veamos que hay dos lugares, uno de consuelo eterno en el seno de Abraham y otro de condenación, de dolor eterno. Y eso es parte complicada a veces de decirlo, pero es lo que la Biblia enseña. Ahora bien, ¿cuál es la otra posición? La posición bíblica. Es mentira, no dejamos de existir. Nacimos para ser eternos. La posición bíblica es que unos se salvan y otros son condenados. Esa es la posición bíblica. Hay un cielo y hay un infierno. Pastor, ¿quiénes se salvan? Aquí viene la pregunta. Muchos responderíamos, los buenos, pues hay que portarse bien. ¿Quiénes se condenan? Y muchos responderíamos, pues los malos, los asesinos, los brujos. No. La Biblia enseña que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tanto el que no toma, el que no fuma, el que no tiene mujeres extramatrimonialmente, el que es buen papá, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ay, pero es que Él es bueno. Bueno no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Entonces, ¿quiénes se salvan? ¿Los que van a la iglesia? No, porque la misma Biblia dice, Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes se salvan? Los que creen y se arrepienten. Los que creen y se arrepienten. Esos son los que alcanzan misericordia. Un corazón arrepentido y humillado, el Señor no lo desprecia, arrepentimiento. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, fe. ¿En quién? En Jesús solamente. Y quiero que lo vea a la luz de la Escritura. Busque conmigo en 2 de Timoteo 2:23. 2 de Timoteo 2:23. Porque muchos de nosotros, en medio de cuando hablamos de la muerte, de la eternidad, lo envolvemos todo en papel de iglesia, de servicio, de diezmos, de ofrendas, de pactos, de sanidad, de milagros, de sobre cosas naturales, prodigios, lenguas, profecías. No. Mira, 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso.
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esta parte subráyela. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y así escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. Dios da el arrepentimiento. Por si acaso Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo que aunque ellos no lo vean, aunque ellos lo nieguen, aunque ellos, si yo hago las cosas, están, dice la Biblia, cautivos con un lazo por el diablo a voluntad de él. ¿Sabe qué es eso? Firulais. Y ahí lo andan con la cadena. Ahí lo andan. Y el perrito se echa, ahí va el diablo agarrando y arrastrándolo. ¿Cuándo escapamos del lazo del diablo? Con arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Arrepentimiento y qué? Juan 11:23. Lázaro, Jesús, la resurrección de Lázaro. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, tu hermano resucitará. Marta le dijo, no, si yo sé que mi hermano va a resucitar en el día de la resurrección, en el día postrero, allá al final del mundo. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La fe en Jesús. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Todo aquel que vive, fíjese que esta es una condición, en derecho se dice, en latín se dice sine qua non, es decir, una condición que no puede ser obviada, indispensable. ¿Cuál? El que esté vivo y crea. No se puede creer ya muerto, porque muertos todos van a creer. Porque muertos todos van a decir, y yo siempre creí que no existía nada después de esto. Y yo nunca creí en Dios. Y la Escritura dice, toda rodilla se doblará delante de Él. Todos van a creer. Entonces la condición es, todo aquel que vive y vivo crea en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el ungido, que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios y que has venido a este mundo. La fe en Jesús como Señor y Salvador, como Hijo de Dios, como el que muere por los pecados, como el único camino, verdad y la vida para llegar al Padre. Fe y arrepentimiento. ¿Crees esto? Vivirás. Cuando hablamos de esto, tenemos que entender siempre el carácter de Dios. Una de las cosas que Dios tiene en su carácter es que Dios es soberano en la salvación. El libro de Romanos lo enseña de una forma preciosa del capítulo 9 al 11. Decía un sacerdote que nos dio clases por muchos años. El viejito decía, el sufrimiento es purificador. Pero no es del todo cierto, y se lo quiero poner de esta forma. Muchas veces nosotros pensamos que la peor cosa que le puede pasar a alguien es una enfermedad terminal, desgastante, que se lo va acabando poquito a poquito, que la persona está en agonía por 1, 2, 3 semanas, un mes, y usted dice, ay, qué barbaridad, cómo está sufriendo. Mire, aún eso es amor de Dios en esencia. ¿Por qué? Si la persona no conoce, Dios le está dando la última oportunidad para que piense en la eternidad. Dios le está dando la última oportunidad para que vea que posiblemente no salga de esa. Para que empiece a arreglar las cuentas con su Creador. ¿Por qué? Porque si es en una cosa, un accidente de tránsito, que alguna cosa, pero algún disparo ahí que ahí quedó, no te da tiempo ni de pensar, ni de despedirte, ni de arreglar tu vida. Yo he tenido conversaciones con miembros de la iglesia donde familiares han estado enfermos, graves, y yo les he tenido que decir, hermano, hermana, hable con su mamá, hable con su papá, póngase a cuentas. Y pues algunos lo han hecho, otros no. Una de ellas, una ancianita, falleció, y yo le dije a su hija, le dije, hermana, hable con su mamá, póngase a cuentas. Yo sé que los últimos años han tenido bastantes fricciones con su mamá. Póngase a cuentas, pídele perdón. No, pastor, porque yo siento que eso es estarme despidiendo. Y yo no quiero porque mi mamá va a salir, ya va a ver. Y la mamá falleció y se quedó con aquella cosa de que pues ya cuando ella vino a pedirle perdón a su mamá, pues ya la mamá ya no podía hablar, ya estaba en estado de coma. Y bueno,
Otra familia no, un caso completamente distinto. Yo le dije, hermano, despídete de tu papá, arregla tus cosas con tu papá. Y me dijo, no, pastor, la misma respuesta. Papá va a salir. Gracias a Dios y por la misericordia de Dios, ahí está el papá todavía. Ahí está. Pero a lo que voy es, ese tiempo de agonía, que la abuelita está ahí, que tiene tanto tiempo, que ya casi no se levanta, es el tiempo extra que Dios les está dando a muchas personas para que se pongan a cuentas, para que arreglen su vida, para que piensen en la eternidad. Y es cierto que no por estar sufriendo la persona se está purificando, no, el Señor le está dando la oportunidad de que se arrepientan y crean, que se arrepientan y crean. Y dentro de la soberanía de Dios, Dios salva de la forma como Él quiere, dicho de esta forma, y le voy a poner 2 ejemplos. Los 2 padres de mi mamá. Mi abuela, que fue la primera que falleció, siempre muy católica, siempre cuando le empezábamos a poner versículos bíblicos o le regalábamos Biblia o algo, sí, hijo, y me escuchaba y me respetaba mi fe, mi creencia. Ella fue en mí la que ella me enseñó a mí a rezar el rosario todas las noches. Me enseñó mucho en la religión. Y ella, cuando estuvo en los momentos ya difíciles, ella misma sentía que ella no iba a salir de eso, e incluso ella se despidió de sus nietos. Y llegó una amiga de la familia, una hermana en Cristo, y llegó y habló con ella. Y le dijo la frase con la que yo comencé: nacimos para ser eternos. Nacimos para ser eternos. Mi abuela entregó su vida al Señor en los últimos días de su vida. Después de eso ella cayó prácticamente en coma y ella no respondía. En los últimos tiempos, igual mi abuelo, el papá de mamá, siempre fue reacio, muy respetuoso de las cosas del Señor. Cosa curiosa, él cuando él andaba tomando ahí en el pueblo, a él le gustaba irse a meter a las iglesias evangélicas. Y en las iglesias evangélicas siempre, venga don Germán, y ahí lo agarraban y oraban por él, no sé, lo atendían bien, le gustaba irse a meter a las iglesias. Y ahí fue donde le regalaron su primera Biblia. Y esa Biblia, cuando mi mamá se casó y se fue de la casa, mi abuelo se la dio a ella. Y fue la primera Biblia que usamos cuando íbamos a una iglesia cristiana, y por ahí anda todavía. Usted puede ir ahí. Pero él ni salvo era, ya para morir, ya para fallecer, después de tiempo desgastante como familia, de agonía, de esto, lo otro. Llegan y él, de su propia conciencia, su propio corazón, yo quiero ponerme a cuentas con Dios. Y él solito empieza a pedirle perdón a Dios, a pedirle perdón a sus hijos, empieza a orar, pero de una forma que quizás muchos de nosotros, siendo cristianos de tiempo, hubiéramos orado. Dios es soberano en la salvación. Y Él en el último momento, Él puede salvar, pero tiene que recordar algo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les hable? No se canse de hablarles. Y le pongo, ay pastor, pero esas son experiencias humanas. No, hablemos de la Escritura. Lucas 23:36. Lucas 23:36, y con esto cierro. Jesús en la cruz del Calvario, en el Gólgota, 2 malhechores, la palabra malhechor no es ladrones como nosotros lo conocemos, sino hombres que eran asesinos por robar. Eso eran, porque la crucifixión romana no estaba reservada para delitos menores como robarle a alguien, sino por asesinatos, por crímenes contra el Estado y por las cosas peores. Entonces estos eran ladrones que por andar robando asesinaban a la gente y después la robaban. Los soldados también le escarnecían a Jesús, estaba en la cruz del Calvario, acercándose le presentaron vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos, hablando de Jesús. Y fíjate bien, 39. Hasta ahorita, si tú lees todo, Jesús no ha dicho mayor cosa, no ha dicho nada. Jesús no les ha predicado, Jesús no les ha exhortado. Versículo 39, perdón. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y Jesús no había dicho ni una palabra. No le dijo nada: hey, no me hables así, mira quién soy yo. Ni le empezó a: hey, arrepiéntanse pecadores y ustedes ya se van a morir. No, Jesús calladito. El otro vino y créame, no estaba ahí por buena gente. Respondiendo el otro, le reprendió
diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, confesando a Jesús como Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, arrepentimiento. Yo reconozco, me arrepiento que ahora estoy pagando lo que hice, mas ningún mal ha hecho. Y dijo entonces Jesús, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres rey, tú eres Dios. Fe y arrepentimiento. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue el mensaje? Nada. Dios tocó el corazón de este hombre. Solamente con las otras palabras, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando Jesús entregó a su madre, todo eso lo escuchó, pero fueron, que aquí, si no me equivoco, esta es como la cuarta o la quinta palabra. De 7. No, la cuarta. 3 palabras había escuchado este hombre de Jesús. 3 palabras. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No escuchó un sermón, no fue a la iglesia, no se bautizó, no ofrendó, no diezmó, no estuvo años ahí sirviendo. Creer y arrepentimiento. Creer y arrepentimiento. ¿A dónde? En su lecho de muerte, hermano. En su lecho de muerte, la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y Dios, con esa palabrita que el padre pudo haber sembrado, que la madre pudo haber sembrado, aquellos tiempos de escuela bíblica, usted no sabe si en el lecho de muerte Dios obró soberanamente para que hubiera fe y arrepentimiento genuino y salvar con esas mismas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, para los que quedamos, no hay satisfacción más grande y confianza más grande que haber visto que la persona daba frutos, que corrió la buena carrera, que batalló, y eso nos da seguridad. Yo entiendo en algunos que pues tal vez no estuvieron a la par de su padre, de su madre o de algún familiar cuando falleció y pues no tienen tal vez ese lucito, ese chispazo de decir, yo creo firmemente en mi corazón que Dios tuvo misericordia de él o de ella. Pero recuerde algo, Dios es soberano. No se canse de orar, no se canse de sembrar ese legado. Y recuerde que esto no es religión, esto es una realidad, la realidad de la muerte y la realidad de la eternidad. ¿Quiénes se salvan? Unos se salvan, otros se condenan. ¿Quiénes son los que se salvan? El que cree en Jesús y el se arrepiente de sus pecados. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, te damos gracias porque a pesar, Señor, que es un tema bastante delicado, que puede tocar cantidad de sentimientos por la situación mundial que estamos viviendo, donde muchos de nosotros en nuestras familias hemos perdido seres queridos. Y a veces, Señor, nos queda ese carguito de conciencia de no saber qué habrá pasado con nuestro familiar. No saber, no tener esa seguridad. Pero Padre, en esta hora, Señor, que tu palabra también nos sirva de consuelo, recordando que tú eres un Dios soberano, un Dios de misericordia, un Dios en el cual nunca llega tarde. Padre, que eso tampoco no sea un aliciente, no sea una esperanza para no hacer nada, porque ¿cómo creerán si no hay quien les hable, no hay quien les predique? Que seamos, Señor, nosotros, como esos vendedores de seguro, como esos vendedores de vehículos, que en tiempo y fuera de tiempo hablan, predican, llevan el mensaje, hablan de la eternidad, de la inminencia de la muerte. Que esos tiempos, Señor, en los cuales familiares, amigos o personas incluso conocidas están por tiempo sufriendo en camas de hospital, en sus casas, Señor, solamente esperando la muerte. Que podamos darle vuelta, Señor, a esa oportunidad y entender que eso es amor puro, en pureza, en esencia derramado, dándoles tiempo, Señor, para que arreglen la eternidad, para que arreglen su pase a la vida eterna. Padre, que nosotros no nos cansemos, aquellos que tenemos familia, que no nos rindamos, que sembremos, que hagamos, que dejemos un legado espiritual, un legado en nuestros hijos, un legado a eternidad, a perpetuidad.
No solamente un legado material de cómo vivir, de enseñarles a trabajar, a cocinar, a defenderse, a luchar, una profesión, sino, Señor, un legado que permanezca para eternidad. Que tengamos el deseo de ver hijos que sirvan al Señor, mujercitas que amen al Señor, jóvenes que se guarden para el Señor y que quieran y deseen y sean mejores que nosotros. Que ese Josué supere al Moisés, que ese sucesor de Josué supere al Josué. Padre, yo sé que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de mucha zozobra, incertidumbre, tiempos de mucha comodidad en los cuales a nadie le gusta hablar de esto, pero esto es inminente. Ya sea por COVID-19, ya sea por un accidente, ya sea por vejez, pero algún día todos estaremos delante de ti. Todos, todos, todos. Solo nos resta que el que esté vivo y crea, arregle las cosas para poder estar delante de tu presencia en paz, en gozo, en amistad. Padre, en esta hora oramos por todos nuestros familiares que no te conocen, que podamos orar, sembrar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, ser insistentes, tal vez no molestos, pero sí insistentes. Que como padres podamos dejar ese legado, que los hijos se pregunten, ¿qué hubiera hecho mi mamá? ¿Qué hubiera hecho mi papá? Que pudieran hacer quizás muchas veces lo mismo que nosotros hicimos. En un problema matrimonial, recordar esas palabras. Si nos agarramos de las manos del Señor, podemos salir adelante. Hijo, ¿cuántas veces usted ha visto las situaciones con su papá, con su mamá? Y mire, aquí estamos. Hijo, luche por su matrimonio. Hija, luche por su matrimonio. No se canse, pídele al Señor, entregue sus cargas en Él. Busquen al Señor como pareja. Entrega a tus hijos en el Señor. Confía en Él. Tú no fuiste fácil, hijo, hija. Y mira lo que el Señor ha hecho en tu vida. Él te guardó, Él te cuidó, Él te preservó. ¿Cómo no lo va a hacer con tus hijos? Que esos que son abuelos ahora puedan dejar un legado, una herencia a los nietos. Y aunque no sea una herencia material, que es una herencia eterna, el temor del Señor, la palabra del Señor, el respeto a Dios. Padre, en esta hora oramos por cada familia también que ha perdido seres queridos, especialmente por nuestra hermana Celeste, Padre. Que seas tú llevando consuelo a su corazón, a su familia, y que ella pueda echar todas sus cargas en ti, Padre. Padre, tú sabes cuántas veces ella oró por sus hijos. Ha orado y seguirá orando por sus hijos, por los pequeños. Tú sabes, Padre, cuántas veces ella clamó. Ahora, Señor, te pedimos que seas tú consolándola. Padre, no sabemos qué pasó en los últimos momentos. Esperamos y ella pide por eso, que tú hayas tenido misericordia. Que tú consueles, Señor. Que todo lo que se sembró en algún tiempo haya dado fruto. Padre, que nosotros que decimos amar a hijos, familiares, cónyuges, amigos, que entendamos, Señor, que la mejor forma de cómo demostrar nuestro amor es presentando el Evangelio, dándoles el seguro, no de vida, sino de vida eterna. Padre, en esta hora te doy gracias por cada uno de aquellos que en su corazón saben, entienden que han sido salvados por gracia y por misericordia. Aquellos que todavía están con la duda si están salvados, si no están salvados. Yo voy a la iglesia pero tengo dudas. Señor, que hoy puedan arreglar su vida contigo. Porque la salvación no es una cosa que nosotros nos ganamos ni que nosotros hacemos, sino es un regalo de Dios para aquel que verdaderamente ha nacido en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿he nacido yo verdaderamente a la familia de Dios? ¿He nacido yo verdaderamente
Porque si no, no importa cuánto tiempo tenga en la iglesia, cuánto haya ofrendado, cuánto haya hecho por el prójimo, cuántas buenas obras haya hecho. Lo único que importa es si tienes a Cristo verdaderamente en tu corazón y si te has arrepentido de tus pecados. Si le has pedido perdón al Señor con todo tu corazón, diciéndole: Señor, perdóname, me arrepiento, soy pecador, te necesito en mi vida. No se trata de religión, no se trata de dinero, no se trata de tenerte en la iglesia todos los domingos, no se trata de quitarte el cheque, se trata de la vida eterna, se trata de la salvación, se trata de algo indispensable, necesario para cada ser humano. Porque si mueres fuera de Cristo, no hay esperanza, no hay rezo, no hay nada que nadie pueda hacer, sino una tremenda expectativa de juicio. Las llamas donde el gusano no muere, donde el crujir de dientes es eterno, donde el dolor, el sufrimiento, donde la presencia de Dios no está, donde los ángeles mismos son atormentados por el dolor, donde no hay un solo segundo de descanso, de paz. ¿Por qué? No porque eras malo, sino porque despreciaste hoy el regalo que Dios dio a la humanidad en lo más precioso que Él tenía, su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. No hablamos de religión, no hablamos de milagros, no hablamos de vivir mejor. Hablamos de vivir eternamente en Cristo, en la presencia de Dios, con gozo eterno, con salud, bendecido delante de su presencia. Todo por un regalo que Dios le ha dado a todos estos pecadores que nos hemos arrepentido y que hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro único, suficiente Señor y Salvador personal, Hijo de Dios, Dios mismo en carne, que murió y resucitó de entre los muertos y que ha de venir por su pueblo, que algún día oiremos su voz y nos levantaremos del polvo y le veremos cara a cara. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra convicción y el deseo para con toda nuestra familia, amigos e hijos que puedan estar juntamente con nosotros, ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Cántele conmigo esta alabanza al Señor si usted la conoce y si vivimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Te damos gracias, Padre, porque con un solo sacrificio has hecho salvos, has hecho santos a un pueblo, Señor, que no era pueblo, a hombres y mujeres que éramos lo más vil y despreciado del mundo, pero tú nos diste nombre, tú nos diste, Señor, identidad, tú nos diste perdón, nos diste amor, y ahora nos has hecho parte de la familia de Dios. Porque todo aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá. En tu presencia y en tu palabra nosotros descansamos, y en tu fidelidad nosotros, Señor, descansamos. Bendice a tu pueblo, despídenos en tu paz y déjanos, Señor, en el corazón ese deseo de compartir con todos, no el mensaje de una iglesia, sino el mensaje y la necesidad de salvación que todo hombre tiene, y el único camino, verdad y la vida que está únicamente en nuestro Señor Jesús. Te bendecimos, te amamos y te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.